vez más, bienvenido a este nuevo video que les traigo. En esta oportunidad pues quiero compartir con ustedes esta imagen que quiero al mismo tiempo analizar y hacer una especie de crítica en lo relativo al Aeropuerto Internacional de las Américas de Santo Domingo, puesto que si lo comparamos con estas imágenes que están viendo aquí de esta entrada al aeropuerto de aquí de New Jersey, a este aeropuerto Newark Liberty, aquí en la ciudad en el estado de New Jersey, aquí en la ciudad de Newark, colindante con Elizabeth, de ahí viene el nombre de Newark Airport, pero Newark Liberty Airport, que está en la parte limítrofe entre Newark y a su vez Elizabeth, aquí en el estado de New Jersey, como les digo. Entonces, básicamente, entre otras cosas, lo que quiero es traerles imágenes, como vieron a la entrada. Todo lo contrario se da los cambios que se han dado en la República Dominicana, en el Aeropuerto Internacional de las Américas, que considero yo que en vez de mejorar la perspectiva que se tenía del aeropuerto para las personas que nos gusta el mundo de la aviación, lo relativo a los aviones y los aeropuertos, pues a diferencia, por ejemplo, de aquí, del aeropuerto de Newark, por ejemplo, pues el cual usted tiene acceso a ver las aeronaves desde afuera del aeropuerto, como pueden ver aquí, desde antes de llegar a la terminal del aeropuerto. Usted empieza a ver, tiene la oportunidad, en caso de que quisiera, mientras pasa el Air Train, ahí arriba, lo ven cruzando, el tren que comunica los tres terminales, el A, el B y el C, de este majestuoso aeropuerto aquí, como les digo, el de Newark, aquí en New Jersey. Entonces, desde aquí, en este aeropuerto, desde cualquier punto en las afueras, usted tiene la oportunidad, como pueden ver aquí, de visualizar el aterrizaje y despegue de los aviones. Todo lo contrario se está dando en los aeropuertos dominicanos, en el que no existe un ventanal como tal. El único aeropuerto que tiene más o menos una ventana en el que pobremente se puede visualizar una parte de la pista de los aviones al despegar o aterrizar es en el aeropuerto Cibao. Y esto estoy hablando con la constancia que tengo porque he estado en los aeropuertos de la República Dominicana. En el aeropuerto de Punta Cana, por ejemplo, en el aeropuerto de Punta Cana, pues no hay manera de ver los aviones. O sea, una persona que llega al aeropuerto y quisiera disfrutar de visualizar los aviones o lo relativo a todo el servicio de rampa que se da, cómo se alimenta una aeronave con el combustible, ¿verdad? Cómo se llenan los tanques de combustible de un avión. Una persona no lo puede apreciar en los aeropuertos dominicanos. En este caso, como le mencioné específicamente en el de Punta Cana, porque no hay forma de que un ciudadano que no fuera un viajero que va a abordar una aeronave tal día pueda tener acceso a ver los aviones. Entonces, todo lo contrario se da en este aeropuerto. Por eso lo traigo este video, para que hagamos la comparación de lo que es un aeropuerto que yo debidamente es funcional en todos los aspectos de la palabra. Porque, por ejemplo, aquí en el aeropuerto de Newark, no importa en qué punto usted se encuentre, dentro o fuera del aeropuerto, tiene usted, en caso que quisiera, tener la facilidad de ver los aviones despegar o aterrizar o sencillamente moverse en las pistas, en las diferentes pistas, en los diferentes taxiways que comunica una pista con la otra, pues usted lo puede ver de cualquier área en este aeropuerto de New Jersey. Entonces, a diferencia del aeropuerto, por ejemplo, de las Américas, que hace unos años tenía un ventanal más o menos, digamos, no de manera propia, adecuada para disfrutar de las aeronaves, de los aviones, pero más o menos podía visualizarlo, aunque sea desde algún ángulo. Ahora, por el contrario, en vez de actualizar el aeropuerto y ponerlo en función de cómo están los demás aeropuertos del área o cualquier aeropuerto en el mundo, pues veo que lo que se ha hecho es cerrar todavía la brecha de esa posibilidad en camino a adecuarlo y ponerlo a la altura de los tiempos. Entonces, en el aeropuerto de las Américas hace unos años le menciono que había un ventanal en el que usted
podía, en ese lugar estaban los restaurantes y áreas comunes, áreas públicas, los baños. Y si usted quería ir a ver, a recibir a un familiar suyo, un amigo, quien fuera, usted podía ver incluso el avión en el que llegaba su relativo. La persona que usted estaba esperando, usted podía verlo cuando el avión aterrizaba desde ese ventanal donde se encontraban antes el área de los restaurantes. Pero ahora eso fue cambiado con esta remodelación que se le está haciendo al aeropuerto. Y entonces fue censurado ese lugar y convertido entonces en el área de chequeo de inmigración y aduanas. Estoy hablando en cuando usted viene en la salida del aeropuerto. Cuando usted va a despegar del aeropuerto de las Américas, ¿verdad? Usted tiene que hacer aduana, inmigración y aduana en la parte, en el segundo piso, justo debajo donde está localizada la pequeña torre de control que tiene el aeropuerto. Entonces, ya no hay lugar en el aeropuerto de las Américas de usted visualizar los aviones en caso de que usted quisiera. Y yo entiendo que esto dista mucho de donde debe de ir caminando la remodelación que se le debe de hacer al aeropuerto, que debe ser, según mi consideración, debe ser ya realmente sometido a una ampliación y adecuarlo con ciertos elementos que le hacen falta para estar a la altura de los tiempos, como por ejemplo un parque aéreo, un lugar en las afueras del aeropuerto contiguo al terminal, en el que usted quisiera, si usted quisiera, usted pueda visualizar las aeronaves. Entonces yo me he puesto en comunicación con algunos de los trabajadores de allá y me han traído a colación el hecho de que esto se trata de la nueva modalidad en función de la seguridad. Y yo le he preguntado a esas personas con lo que yo me he comunicado, digo, entonces tú me estás diciendo, lo que me quieres decir es que los aeropuertos de Estados Unidos que son abiertos al público para poder visualizar, como este aeropuerto que acabaron de ver aquí, que lo traje como ejemplo, como elemento, ¿verdad? Como elemento sustancial de juicio, para que pues mis palabras no queden vacías cuando hago la comparación de un aeropuerto que yo considero funcional y que está en la capacidad, que está adecuado a los tiempos, como este de Newark, donde despegamos hace varios minutos. Y entonces esos aeropuertos pues están en Estados Unidos. No creo que hayan aeropuertos más seguros después de lo que le pasó con las Torres Gemelas a Estados Unidos, el accidente aquel de Al Qaeda y los avances desastrosos que hicieron en Estados Unidos. No creo que hayan aeropuertos en Estados Unidos que puedan ser superados en lo que a seguridad se refiere en el resto del mundo. Es decir, que a mí no me pueden decir que el hecho de haber censurado el área donde las personas podían disfrutar de las aeronaves en los aeropuertos dominicanos, en el de Punta Cana ni hablar, porque en el de Punta Cana nunca ha habido un área en el que usted puede ir a disfrutar de las aeronaves. Sin embargo, aeropuertos como el Midway de Chicago, el O'Hare allá en Chicago, el aeropuerto este mismo del que despegamos, ¿verdad? Con que lo traje como elemento de juicio, el de aquí de Newark, y entonces el de Nueva York, el Kennedy, ni se diga, La Guardia también, todos los aeropuertos, el Miami International, allá en Miami. Entonces todos los aeropuertos de Estados Unidos tienen el pequeño aeropuerto de Tampa, tiene un área que usted tiene una vista prácticamente de 360 grados de las pistas del aeropuerto. Es decir, no me pueden decir a mí que el hecho de haber censurado las áreas en las que las personas cuando quisieran pudieran ver las aeronaves tiene que ver, esto está relacionado con la seguridad, porque una cosa no se puede ligar con la otra. La seguridad de un aeropuerto no tiene nada que ver con el disfrute de las personas que quisieran ver los aviones. Entonces, ¿por qué? Porque si fuera así, entonces estaríamos diciendo, o estamos diciendo entonces, que los aeropuertos de Estados Unidos pues no tienen ningún grado de seguridad, porque si los de la República Dominicana no tienen un área, un ventanal o un parque abierto, como sucede en el aeropuerto de Puerto Rico, en el aeropuerto Luis Muñoz Marín, que tiene un área, un parque aéreo en el que las personas van y disfrutan, como he dicho en otro video, de las aeronaves y el servicio de rampa, lo que son, ¿verdad?, cómo se adentra a la aeronave
los equipajes, cómo llegan los aviones, por dónde llegan la comida que se da en los aviones, ¿verdad? Todo esto, toda esa parafernalia, todo lo relacionado a una aeronave que está en un aeropuerto, usted lo puede disfrutar en la inmensa cantidad de los aeropuertos que hay en el mundo, desde un ventanal o, en el mejor de los casos, desde un parque, un área abierta. Entonces, en el aeropuerto de Punta Cana, por ejemplo, existe un lugar, un área que le llaman VIP, de los viajeros que van a volar ese día. Una persona que tenga el boarding pass, el ticket de abordaje, puede entrar y pagar un precio por estar en una área donde tiene incluso hasta una piscina. Pero eso no es para personas comunes, una persona que visita el aeropuerto, que quiere ver a un familiar llegar o acompañar a uno que se va, sino sencillamente y únicamente, exclusivamente para las personas que tienen vuelo tal día, ese día. Entonces puede entrar y paga por el servicio de VIP, y entonces tiene un área con un restaurante, incluso puede disfrutar hasta de la piscina que está justo al borde del restaurante, pero eso está allá adentro, donde no tiene acceso una persona común, una persona que no va a viajar, no tiene acceso a verlo. Entonces, esa es mi crítica. Lo veo muy mal que los aeropuertos de la República Dominicana, en vez de abrirse como hacen los demás del mundo, se estén cerrando mejor, y entonces cerrándose más, y entonces se queda todo en una burbuja en la que no se puede ver en qué consisten los aeropuertos dominicanos. Un ciudadano común que no le interesa viajar, por ejemplo, no puede saber cómo aterriza un avión o cómo se introduce la comida que se sirve en un avión, porque no puede ver el servicio de rampa, como se llama. Entonces, este video básicamente lo traje para esto, para que de alguna manera presentarle esta pequeña queja que tengo, que es de las autoridades que tiene que ver con el manejo de los aeropuertos de la República Dominicana, que yo considero que ya deben de, entre otras cosas, crear en cada aeropuerto internacional un parque aéreo para que sea, ¿verdad?, aparte del disfrute de las personas que van a visitar el aeropuerto, a estar allí 1, 2 o 3 horas en lo que despiden o reciben a sus familiares. Y entonces la torre de control de los aeropuertos dominicanos deben ser ellas modernizadas, actualizadas a estos tiempos. Y entonces, si no, de no ser así, que diga una razón lógica por la cual no, porque por falta de inversión no puede ser, porque las arcas dominicanas del Estado Dominicano están en sus mejores tiempos, puesto que la República Dominicana goza de el mejor momento de la captación de divisas, de dinero procedente de los turistas, que han aumentado en la República Dominicana en los últimos 15 años, para no decir los últimos 30 años. Los últimos 15 años y específicamente los últimos 10 años, la República Dominicana está dictando la pauta, es el más grande recibidor de las personas que desde el mundo, de cualquier parte del mundo, deciden visitar el Caribe. Ningún otro país está recibiendo en el Caribe tantos visitantes como está recibiendo la República Dominicana. Por tal razón, no es por un asunto económico, ni puede decirme nadie que tiene que ver con el asunto de seguridad, por lo que ya le mencioné. Si es por seguridad, entonces estamos diciendo que los Estados Unidos no son seguros. Eso sería muy contradictorio a lo que dice la lógica, ¿verdad? Los aeropuertos de Estados Unidos deben ser o igual o más seguros que cualquier aeropuerto del mundo que sea considerado seguro, porque ningún país ha sido en los últimos años y a través de la historia, nunca un país ha sido tan cuidadoso por el asunto en lo que tiene que ver con la seguridad, por el hecho de que Estados Unidos es el que más llamamos así, el que más enemigos pudiera tener, por ser de hecho el país más rico, y entonces como le llaman, que se ha convertido en los pasados 70, 80 o quizás 100 años en el más reciente, el último que pudiéramos nosotros conocer de los imperios. En Estados Unidos es un país que, si lo comparamos con cualquier nación del mundo, pues es superior en todos los aspectos que usted lo quisiera encontrar. En términos económicos, no tiene parangón, no tiene nada igual.
y la seguridad nacional de Estados Unidos es la que más dinero recibe. El Departamento de Seguridad de Estados Unidos recibe más dinero que ni siquiera juntando el de China y Rusia juntos hacen el presupuesto que da el gobierno federal de Estados Unidos como propósito de seguridad, para propósito de seguridad. Entonces, en lo de seguridad tampoco pueden darme nadie ninguna excusa de que por esa razón posiblemente sea que se hayan cerrado los aeropuertos dominicanos. Yo creo que esto es un asunto de visión. Esta es mi opinión, evidentemente, pero creo que es un asunto de visión, de encierro y no poderse abrir la mente de los entendidos de cómo se remodelan los aeropuertos dominicanos. El grupo que está dirigiendo el desarrollo de infraestructura de los aeropuertos, yo creo que ahí es donde está el asunto, el problemita que existe en relación a cómo se están quedando los aeropuertos en vez de avanzar y ponerse a la altura de los tiempos en lo que tiene que ver, como le digo, con la torre de control, incluso las paredes de los aeropuertos. El aeropuerto de las Américas, el piso debería de ser cambiado, aparte de que debe ser, la estructura del techo debe de ser ya, porque estamos tarde ya, debe de ser ya cambiado totalmente, darle más altura a los pasillos. Estoy hablando de los pasillos que comunican desde el terminal central hasta los gates donde están las salidas de los aviones. Entonces, hay que ampliar, darle más altura a los techos y cambiarlo de cemento o de plafón, como incluso veo que hay todavía en el aeropuerto de las Américas, plafón, de esos que se utilizaban en los años 50 y 70 en los pasillos. Entonces, adoptarlo de luces modernas, ¿verdad? Como el aeropuerto, como los aeropuertos, esas luces que son azulosas, que se usan hoy día, o un tanto anaranjada, o un tanto rojiza, que se utilizan en los aeropuertos del mundo. Es decir, luces modernas que denotan que estamos en el 2021, en la época de donde con un teléfono usted tiene acceso a cualquier información del mundo, no importa la agencia que fuera. Entonces, en estos tiempos yo creo que hace ya falta que se empiece a trabajar en función de cambiar esas mentes que están dirigiendo el destino de los aeropuertos, traer personas jóvenes, quizás sea lo que haga falta, que tengan visión, que hayan conocido lo que son los aeropuertos del mundo, que estén a consono con lo que se está dando el día de hoy en los aeropuertos, para que entonces empecemos a ver, a tomar como referencia y, digamos, de alguna manera decirlo, imitar a esos demás aeropuertos del mundo que están a la altura de este siglo XXI, donde estamos ya prácticamente entrando al 2022, en este año 2021 ya terminándose este año. Entonces, le dejo estas imágenes aquí de la ciudad de Santo Domingo para entonces de alguna manera suavizar, ¿verdad?, esta crítica que creo que debe ser válida, porque la República Dominicana tiene que tener aeropuertos que nos representen estos tiempos. Si nosotros no podemos ver cómo está Haití, el país más pobre de todo el hemisferio, para nosotros parecernos a Haití. Tenemos que buscar la manera de ver como paradigma, como espejo, como meta a seguir, aeropuertos de Estados Unidos, aeropuertos de las grandes naciones de Europa o de Asia, y no estar mirando a hacer comparaciones de que el aeropuerto de Cuba, el aeropuerto Martí de Cuba está igual que el de las Américas, el aeropuerto de Puerto Príncipe en Haití está igual. No podemos estar mirando para atrás, tenemos que mirar hacia el futuro, hacia adelante. Así que déjenme su comentario, si no, le agradecería si me dejan su comentario, esté usted a consono o no en este perfil en esta línea de pensamiento que yo sí lo estoy. Para yo saber, entonces le voy a agradecer que me deje su comentario, que cree de este análisis tipo crítica que estoy haciendo, porque quisiera saber el sentir de ustedes, si están ustedes contentos, están conformes debe la República Dominicana, en este caso la capital dominicana, conformarse con menos. ¿Por qué pensar en lo más pequeño y no pensar en lo grande? Entonces,
El aeropuerto dominicano, ¿cree usted que necesita una torre de control? Que se actualicen las luces, que se le ponga un techo, unas paredes claras como los demás aeropuertos del mundo, que tienen paredes, si no de cristales, entonces son paredes pintadas de blanco para dar amplitud y pulcritud al mismo tiempo al aeropuerto. Y el piso también debe ser de un color claro, porque el aeropuerto de las Américas, desde que usted pisa, yo estoy aquí en la República Dominicana en este momento y llegué a través del aeropuerto de Newark aquí por las Américas y me di cuenta que desde que llego es una oscuridad. Lo que parece el aeropuerto es una tienda por departamento, para no mencionar nombre, una tienda por departamento de los años 30 o 40 de las que se usaban en Estados Unidos. Entonces, yo no creo que en estos tiempos deberíamos tener el principal aeropuerto del país, que no es el más captante, no es el que más turistas recibe, porque lo es en sí el de Punta Cana, pero es el aeropuerto donde mayor tráfico de pasajeros hay. Es decir, por donde vienen el 90% de los dominicanos al país es a través de las Américas, y donde vienen las personas residentes de extranjeros que residen, que no son turistas, sino residentes dominicanos, que son extranjeros, pero que residen en la República Dominicana, por mencionar colombianos, peruanos, venezolanos, que hay tantos, haitianos, ¿por qué no? Cuando hacen venir por vía aérea a la República Dominicana, vienen por las Américas, en el 90% de los casos, porque en el Santo Domingo, en la capital dominicana, todo lo que se circunscribe al área del Distrito Nacional, es decir, desde allá, bordeando Boca Chica, hasta Los Alcarrizos, ¿verdad? Por mencionar, hasta Vallaguana, hasta Jaina, todo esto, toda esta área que corresponde al Distrito Nacional es básicamente donde residen los extranjeros que vinieron, que han venido a convivir con nosotros los dominicanos aquí en nuestra querida tierra. Entonces, déjenme su comentario, por favor, les voy a agradecer, no importa cuál sea el parecer de ustedes, se lo agradezco de toda manera. Hagan bien y no miren aquí.
Sigue. No. ¿Qué es eso? Ya tú?